desencadenar un accident elèctric en l'entorn laboral i quines conseqüències pot tenir. A través d'aquest exemple en concret veurem com es gestionen les obligacions preventives, també quins errors es poden cometre en l'avaluació i en la planificació dels treballs i com es poden depurar responsabilitats des de l'àmbit administratiu, des de l'àmbit penal i laboral. També abordarem quines actuacions es poden posar en marxa per corregir deficiències i, sobretot, com prevenir que situacions similars es tornin a repetir. De tot plegat ens en parlarà el senyor Fernando Minaya, enginyer civil i tècnic superior en prevenció de riscos laborals, especialitzat en temes jurídics, pèrit expert en accidents de treball i responsable de l'àrea de seguretat vial a Assessoria Jurídica i Prevenció. Per tant, moltíssimes gràcies i endavant. Bon dia, moltes gràcies a tothom, moltes gràcies per la invitació a participar. Como ven ustedes, mi curso de catalán es horroroso, ¿vale? Entonces, por respeto, voy a hablarles en castellano si no les importa, ¿vale? Muchísimas gracias a la Diputación de Barcelona, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Villanueva y Geltrú y, por supuesto, al Colegio de Ingenieros, la decana, que la tenemos aquí, y a todo el equipo de RISCAT, Mónica, que por ahí está también y que ha hecho posible pues, que hoy podamos estar hablando de prevención, al fin y al cabo, ¿no? Me ha gustado mucho la ponencia que ha dado porque está muy claro, ¿no? Yo como perito y bueno, pues, experto en obras de construcción, en el que lo de la barba blanca y las gafas es por algo, está claro que ya peino canas, está muy claro que si cumplimos esas 5 reglas de oro no hubiéramos tenido ningún tipo de accidente. Desgraciadamente el problema está justamente ahí, en el que en muchas ocasiones no cumplimos esas 5 reglas de oro y muchísimos más elementos de entorno, que es un poco lo que yo quiero analizar con todos ustedes en la ponencia en la que voy a hablar. Bueno, veremos, no soy abogado, por tanto, no piensen que voy a hablar desde el ámbito jurídico, sino que yo creo que de una parte más práctica, sobre todo para todos ustedes, en el sentido de saber un poco las reglas del juego. Si yo hoy hubiera venido a hablar de cómo se juega el parchís y no les cuento a ustedes las reglas, podemos perder unos euros, desgraciadamente. En prevención de riesgos laborales, si no sabemos cuáles son las reglas, perdemos la vida. Y siendo ingeniero, entenderían que la clase de matemáticas no me la iba a quedar. Este señor, que es Pierre-Simon Laplace, enunció una ley que para mí es una de las primeras leyes no escritas en prevención de riesgos laborales. Este señor decía que la probabilidad de que ocurra un suceso es el número de casos favorables partido por el número de casos posibles. Y para mí es esa regla no escrita fantástica y estupenda, porque claro, ¿cuáles son los riesgos posibles para que se produzca un accidente eléctrico? Pues como muy bien decía, que el trabajo no hayamos quitado la tensión, que no tengamos los equipos de protección individual, que no sigamos los procedimientos de trabajo, etcétera. Esos son los casos posibles. Y ahora vamos hacia los casos favorables. ¿Y cuándo son favorables a que se produzca este suceso? No, yo es que trabajo sin tensión. Perfecto, ya no es un caso favorable, ¿vale? Si aumentamos el número de casos favorables, está claro que la probabilidad de que ocurra el suceso, pues desgraciadamente es 1 o próximo a 1. Por lo tanto, eviten sus casos favorables o no pongamos más casos favorables para evitar justamente que los casos posibles nos lleven a tener una probabilidad de tener un accidente, ¿vale? Es lo que llamamos evaluación de riesgos laborales, no estoy abriendo ninguna cosa diferente. Lo que pasa es que he intentado simplificar mucho y dentro de la matemática creo que es muy interesante esta reflexión, porque cuando hablamos de prevención de riesgos laborales es tan sencillo como eliminar los casos favorables a que ocurran estos casos posibles y de esa manera evitaré totalmente el riesgo. Las responsabilidades legales por un accidente de trabajo son las 4 que ustedes están viendo en pantalla. Por un lado tenemos una responsabilidad administrativa que viene del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, ¿vale? Para que
más o menos nos hagamos una idea, las infracciones administrativas son las que impone la propia Inspección de Trabajo. Luego las desarrollaremos. Por otro lado, tenemos una responsabilidad civil cuando se produce un accidente de trabajo, en el que el accidentado pues, tiene derecho a una reclamación de una indemnización por los daños sufridos y puede ser por bien de tipo contractual o extracontractual. La que más miedo nos da, sobre todo a los prevencionistas, ¿vale? La parte penal, en la que la responsabilidad penal en relación con los delitos, ¿vale? Y diferenciaremos, por un lado, lo que es el delito, por un lado, el delito de lesiones o de homicidio en modalidad imprudente y el delito contra la seguridad y salud de los trabajadores. Porque no solo por el simple hecho de que haya un accidente, nosotros nos podemos enfrentar a un delito penal. Y, por último, el recargo de prestaciones, que es ese aumento de la cuantía en cuanto a las prestaciones económicas de la Seguridad Social derivados de un accidente de trabajo que se encuentra entre un 30 y un 50% del cálculo de la prestación que el trabajador, por el simple hecho de tener un accidente de trabajo, va a cobrar. Si nos remitimos un poquito más atrás, claro, no tengo mucho tiempo para decirles, pero me gustaría preguntarles ¿por qué un trabajador se salta las normas? Las respuestas posiblemente serían múltiples y la fundamental y la principal sería porque puede, porque quiere y porque le da la gana. Así de claro. ¿Vale? Si se confluyen todas esas normas, pues es importante. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien se salta una norma, no hablamos del trabajador, hablamos del empresario, porque las figuras de esa responsabilidad que les acabo de mostrar versan sobre justamente esto. Es importante la gestión de los accidentes de trabajo. ¿Y por qué es importante? Porque cuando se produce, desgraciadamente, un accidente, fíjense que nos dedicamos a prevención. Es que la palabra tiene un poquito de mala uva. Prevención es antes de que se produzca el accidente, por lo cual mi trabajo, desgraciadamente, no es el mejor para actuar como prevención. Yo llego cuando ya se ha producido ese accidente, ¿no? Pero esa gestión de accidente, esos primeros minutos, esas primeras horas en las que se ha producido un accidente, si no se gestiona bien, podemos tener la diferencia entre tener consecuencias de las responsabilidades o no tenerlas, tan sencillo como es esto. Yo recuerdo el primer accidente grave que tuvo, fue de un trabajador que se cayó de una cubierta que estaba a 3 metros de altura, fue un accidente grave, y si yo a día de hoy hubiera hecho el mismo informe que hice en su momento como técnico en prevención de riesgos laborales, créanme que hoy no estaría aquí, ¿vale? Posiblemente seguiría en la cárcel, porque lo que puse en ese informe era imputarme a mí mismo. Con lo cual, sí es muy importante analizar la gestión de un accidente de trabajo. Primero, porque hay un impacto dramático. Segundo, por la parte económica y, por supuesto, la parte social y la parte de responsabilidades. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque la relevancia de las primeras actuaciones, como digo, son fundamentales, ¿vale? No estoy hablando, por supuesto, de coger, de eliminar, de cambiar, de modificar el escenario. Ya saben que modificar un escenario de trabajo, ¿vale? Hay casos en el que pues cayó un trabajador, de repente levantan el cadáver, cayó de 17 metros de altura, ¿vale? Y de repente pues, le quitan el arnés de seguridad, le bajan un forro polar y ¿saben ustedes lo que tenía debajo? Otro forro polar, otro arnés de seguridad, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que alguien le ha puesto el arnés de seguridad a posteriori. Hay que tener categoría moral para hacer eso y posiblemente el no saber gestionar un accidente de trabajo, porque pasas de estar imputado a directamente cometer un delito. Acabas de cometer un delito porque has modificado las pruebas en ese caso, ¿no? Por eso es importante la relevancia de esas primeras actuaciones. Es importante atender de manera diligente a la inspección de trabajo, incluso cuando vienen acompañados de los técnicos del instituto, ¿vale? Y para mí, fundamental, la investigación del accidente. Si yo en mi accidente que les he relatado así de manera muy rápida hubiera hecho una investigación de accidente, posiblemente mi imputación de un delito penal no se hubiera llevado a cabo, porque eran de terceras personas, en este caso era el gruista, que esa mañana había bebido un poquito más de las bebidas espirituosas normales y habituales que se suelen tomar por la mañana.
Sí es importante analizar el informe de las subcontratas. No nos olvidemos que la coordinación de actividades empresariales, ¿vale?, es fundamental dentro de la gestión de un accidente de trabajo, ¿vale? Por eso, llegados a este punto, sí me gustaría hablar de dos tipos de prevención, que es la que todos conocemos. Por un lado tenemos la prevención de papel, esa prevención en la que nos inflamos de papeles y tenemos papeles para todos, registros de equipos de protección individual, formación, información, reconocimientos médicos y un largo etcétera. Pero esa prevención que seguro, y entre nosotros, y ahora que no nos escucha nadie, seguro que hay un papel que nos va a faltar, que ha cumplido, que no tengo, ¿vale? Y luego está la prevención real, la prevención que viven ustedes día a día, la prevención que se ve en la obra, ¿vale? Y esa es la que en el juicio oral el juez estima, ve, analiza, ¿vale? No, esto en matemáticas, y vuelvo a reiterarme otra vez, ¿vale? Ya sé que hoy estoy pesado con las matemáticas, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Es lo que se dice condición necesaria, pero no suficiente. Necesito un soporte documental para mi sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. Ahora, por el simple hecho de que yo tenga formación, información, registros de entrega, procedimientos de trabajo, ¿vamos a eliminar el accidente? ¿No se va a producir accidentes? Desgraciadamente, desde AJP vemos que no es así y que sí se producen esos accidentes, ¿no? Tenemos también que ver si ha llegado algún acta de infracción, dar parte a los seguros. Es importante, ya saben ustedes que en la parte de responsabilidad civil, si el seguro de responsabilidad civil se ha abonado antes de llegar a la parte penal, es un eximente dentro de esas posibilidades, ¿no? Y comunicar con los diferentes abogados laboralistas, penalistas, y fundamental, que hay muchas veces que se nos olvida, hablar con la familia del accidentado, ¿vale? Porque como van a ver ustedes, los dos ejemplos que les voy a mostrar, pues como decían, ¿no? Alguien no quiere bien a alguien, ¿no? Entonces lo verán ustedes en las declaraciones que bien se puede hacer en sede inspectora de la Inspección de Trabajo o directamente en un juicio oral. Esto no pasa. Tanta matemática y al final esto no pasa. No sé si... Ahora. ¿Qué lleva tras la gestión de un accidente? Pues la elaboración de un protocolo, ¿vale? Que se gestione y que se haga un protocolo para un procedimiento de gestión y una sistemática que nos indique cuáles son las pautas y, desde luego, unificar los criterios de actuación. Hoy le intentaré dar, yo les considero ya mis amigos, y les intentaré dar lo que yo a un amigo le diría en prevención de riesgos laborales, ¿no? Bueno, la parte que le diría no se la voy a decir esta mañana porque entonces se acabarían los técnicos en prevención, ¿no? Pero les comunicaré las acciones que bajo mi punto de vista, desde un accidente, debemos ver cuáles son los criterios de actuación, ¿no? Cómo actuar en esas primeras fases. Vale, es fundamental realizar un protocolo de actuación, ¿no? La gestión de actuación es inmediata, más la parte de mejora interna y la defensa legal. El procedimiento o el protocolo, la gestión de protocolo de accidentes debe estar adaptado a la organización. Es la diferencia entre un accidente propio, de nuestra propia empresa, o bien de una contratista o de una subcontratista, ¿vale? Si es en el centro de trabajo propio o directamente es en una obra. La gestión de actuaciones de las autoridades, cuáles son las declaraciones, ¿vale? Y aquí viene la primera idea de amigo, ¿vale? Por favor, evite las subjetividades. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Si yo llevo ya muchísimo, si esto yo sabía que iba a pasar. Hombre, pues si sabías que iba a pasar, ¿vale? Aplica el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El empresario debe garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, ¿no? O sea, actúa en prevención. El control de coordinación de subcontratas, de los servicios de prevención ajeno, coordinación de seguridad y salud, y luego una adaptabilidad integral que va desde la actuación inmediata,
¿vale?, la fase inicial en la que se produce el accidente hasta las distintas fases, ¿no? ¿Y qué fases tienen que tener este protocolo de actuación? Pues nosotros desde AJP hemos establecido 5 fases que creemos que son la parte más interesante desde esa gestión de protocolo. Una primera fase, que es la fase de actuación inmediata, en la que está claro que nos tenemos que ceñir y centrar en lo que es el salvamento, la actuación a la víctima, ¿vale? En esa fase hay que procurar asistencia inmediata, hay que ser diligente, hay que saber en el procedimiento dónde llamar y dónde no llamar, ¿vale?, en el sentido en el que es fundamental asegurar la zona de trabajo, la famosa secuencia PAS, proteger, avisar, socorrer. A partir de ahí, una segunda fase, que es la fase inicial de información. Tengan ustedes claro que cada minuto que pasa tras un accidente de trabajo es pruebas que desgraciadamente se van eliminando, se van quitando, ¿vale? Si tardamos muchísimo tiempo en llegar a la zona de trabajo, a la zona de actuación, pues desgraciadamente no haremos una investigación correcta de ese accidente. La tercera fase es la fase de comunicación. Bueno, en esta segunda fase de información se debe designar cuáles son los interlocutores, quién va a atender a la inspección de trabajo cuando venga, ¿vale?, quién va a atender, el Instituto Regional de Seguridad y Salud, ¿vale? A partir de ahí se hace una toma de datos, ¿vale? No se buscan culpables. Miren, yo el otro día en un juicio, el abogado de la parte contraria me dijo, y según usted, ¿quién tiene responsabilidad? A lo que yo le respondí, mire, disculpe, yo no vengo a dictar responsabilidad. Creo que su señoría es quien dicta responsabilidad. Y esto es importante porque esas subjetividades y esas responsabilidades luego, desgraciadamente, salen en todos los procesos, tanto civil como penal, etcétera. A partir de ahí se hace una fase de comunicación, ¿vale? Deben recordar que un accidente grave, muy grave o mortal se debe comunicar en las 24 horas siguientes que se ha producido. Los otros accidentes son 5 días que tenemos mediante el sistema Delta para la comunicación. Suele existir problema entre el accidente grave o muy grave que no sabemos porque, claro, dependemos de la mutua que nos diga si el accidente ha sido muy grave o ha sido grave. Da igual, dicten, hombre, más o menos, si no somos médicos, pero sí sabemos que si una persona pues tiene un politraumatismo, desde luego grave no va a ser, será más bien muy grave, pero que si luego hay que cambiarlo es diferente de no hacer una comunicación por el sistema Delta, ¿vale?, y lo que eso puede reportar. A partir de ahí se hacen 2 informes. Por un lado, se hace una preparación de un informe legal, ¿vale?, que es el que se debe ver, donde legalmente, apoyado de abogados penalistas, abogados de lo social, se realiza en ese informe. Se toma de datos, se toman testigos. Importante que cuando tomen testigos, cuando se hagan entrevistas a los testigos, no saquemos el dedo acusador. Dime, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Vale? Cuéntame qué es lo que ha pasado aquí. ¿Quién es el responsable de esto? ¿No? Todo lo contrario. Simplemente quiero saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Muchas empresas, y seguramente muchos de sus empresas, pues en ocasiones hacen esa reflexión, ¿no?, esas buenas prácticas, esas lecciones aprendidas, ¿no? Desgraciadamente, cuando nosotros vemos los accidentes a toro pasado, pues todos sabemos, no, hombre, ¿cómo? Esto está muy claro. No estaba tan claro cuando alguien previamente pues ha metido un elemento dentro de un cuadro eléctrico y ha provocado pues que se produzca esa descarga eléctrica. Y la quinta fase es la gestión de las contingencias jurídicas que vienen derivadas, esas responsabilidades que han visto ustedes, responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad y recargo de prestaciones. Esto sigue igual. Sí. Ahora. ¿Por qué es importante realizar una investigación de accidentes? Bueno, pues es claro, porque todos van a realizar su investigación en accidentes. El Institut Català de Seguretat i Salut Laboral realizará su informe técnico, los propios Mossos. Es que no sé, ¿me está haciendo mal? ¿Es la pila? No, está encendido, no te preocupes. Así lo está haciendo. Todos ellos van a hacer su propio informe de investigación, ¿vale? Y ese es el primer paso que bajo nuestro punto de vista, deben ustedes realizar, ¿vale? ¿Cómo se hace el informe de investigación? Porque
Va a salir un acta de infracción, va a salir un informe técnico por parte del instituto, hay una investigación policial, si hay además una muerte, pues casi seguro habrá una investigación policial, el propio parte del hospital, el informe forense, cada uno va a hacer su informe de investigación. Con lo cual debemos dar una importancia al informe de investigación porque, vuelvo a repetir, es la diferencia entre tener mayor o menor responsabilidad a la hora de cuando se inician estas acciones, ¿no? ¿Y cuáles son las variables que bajo mi punto de vista, debemos tener un accidente? ¿Vale? Pues son esas tres variables que están viendo ahí. Por un lado tenemos el hecho, ¿vale? El hecho está claro, es un accidente, pero no podemos ver el accidente única y exclusivamente con el hecho. No podemos quedarnos en la parte superior del iceberg, sino que debemos analizar cuál es el entorno en el que se ha producido el accidente. Es la famosa visión 360 grados que estábamos diciendo, ¿no? ¿Qué cosas están en el entorno de nuestro hecho, en este caso que es el accidente? Y no solamente en el contexto del accidente, sino que desafortunadamente cuando se produce un accidente es por algo o por alguien. Hablaban antes de una máquina, ¿vale? Una máquina que se produce un contacto indirecto, no es que la máquina por la noche esté pensando voy a coger y me voy a quitar el cable y lo voy a poner para que haga un contacto indirecto en cuanto venga el trabajador. Hay una falta de mantenimiento, alguien no ha realizado correctamente su trabajo, ¿vale? Con lo cual está muy claro que hay que ver cuál es el contexto. Por tanto, hecho, entorno y contexto son las tres variables. Y esa visión 360 grados yo además la intento mirar, ¿vale? Porque yo le llamo las APPs en segundo plano, ¿vale? Que no son 360 grados sino 720. Doy una segunda vuelta por si acaso, ¿vale? Por si acaso se me ha olvidado algo, por si acaso no hemos revisado algo, ¿vale? Porque repito que la investigación de accidentes es crucial y fundamental dentro del ámbito de responsabilidades. Bien, vamos a ver dos ejemplos obviamente he quitado nombres y los nombres son inventados, ¿vale? Por un lado, desde el punto de vista preventivo y por otro lado, desde el punto de vista jurídico. Para que ver que una buena investigación de accidente pues, puede cambiar un poco la situación en la que nosotros nos encontramos. Empezamos por el primer ejemplo, que es el del punto de vista preventivo, ¿no? Y empezamos analizando los hechos. ¿Cuáles son los hechos? En este caso es un trabajo en un centro de transformación de media tensión en Barcelona y es un proyecto de una reforma del Centro de Obra Civil para la sustitución de la paramenta existente de media tensión y adecuar el centro de transformación hasta los 30 kilovatios, ¿vale? Tienen que modificar, tienen que cambiar, modificar las mangueras, ¿vale? Esto me está jugando para la pasada hoy, ¿eh? Ahora, los trabajos a realizar están programadas en base a las normas de operación, ¿vale? Se tiene que hacer un descargo de media tensión, un procedimiento operativo para conexionar un grupo electrógeno, ¿vale? Ven ustedes aquí los cuadros eléctricos, cómo se encuentran. Son estos dos cuadros eléctricos. Bueno, son esos cuadros eléctricos de ahí. Esta es la situación actual y esa es la situación prevista de esos cuadros eléctricos. Y ven ustedes ahí arriba, donde aparece como una especie de zona emparrillada, ¿vale? Que hay un tercer cuadro, es el cuadro C3, ¿vale? Entonces se tiene que hacer una realización de un vallado exterior, unas normas de descargos de alta tensión y media tensión, se tienen que montar herrajes, la revisión y sustitución de cuadros de baja tensión y trabajos en tensión, en media tensión en proximidad. Por tanto, el trabajo o el procedimiento de trabajo, digamos que es un procedimiento de trabajo que está planificado, ¿vale? No se deja nada a la no planificación, ¿vale? La programación que se realiza, bueno, pues estaba prevista que de las 6:30 a las 7:30 de la mañana se haga un descargo para la instalación del grupo electrónico y, por tanto, se retire la tensión. De 7:30 a 8:30 de la tarde hay un descargo general de la instalación, que también se debe retirar la tensión, y de 8:30 a 9:30 es el descargo para la desconexión del grupo electrógeno y la retirada de la tensión. Por tanto, en los tres casos, como ven ustedes, la tensión debe estar completamente retirada. Bien. El accidente se produce en el interior del centro de transformación, ¿vale? En el cuadro C3, ¿vale? Ahí se tienen que colocar 3 juegos de mangueras, ¿vale? Y el trabajo está programado sin tensión. ¿Pero qué ocurre? Pues
pues lo que suele pasar en muchas ocasiones, que aunque esté todo muy bien planificado, se retrasa porque hay una falta de juego de mangueras. Por tanto, pues hasta que no vinieran las mangueras no se debe poder utilizar, ¿vale?, esa modificación o ese cambio que estaba previsto. Ahí es donde se produce el accidente. Desafortunadamente, en ese tiempo de espera, ¿vale?, dice el refrán que cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues desgraciadamente produce accidentes, ¿no? El operario que se queda, los otros dos operarios se van, ¿vale?, se van a desayunar, y el tercer operario que se queda dentro del centro de transformación, que además era el recurso preventivo de la obra y se encontraba dentro de la instalación, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que de 6:30 a 7:30, que estaba previsto ese descargo, como no hay material ni existen el juego de mangueras adaptado a este cuadro, pues no se produce el descargo de tensión. El cuadro C3, que es el que ustedes ven en verde, que es la imagen que aparece aquí, ¿vale?, pues es la que posteriormente no se iba a modificar, sino que a partir de ahí se iba a conexionar el grupo electrógeno y se iba a conexionar por donde tienen ustedes ese rectángulo en verde, ¿vale? Es por el lateral, ¿vale? Dicha actuación tenía que ser realizada por un técnico que estuviera autorizado para ello. El accidente produce una deflagración a través de la rejilla lateral en el que tenía que ser conectada el grupo electrónico del cuadro C3 y produce quemaduras leves en bastantes partes del cuerpo del operario. El motivo: no se disponía primero de todo el equipo necesario para la conexión del grupo electrógeno, es a priori lo que ocurre. Se produce en ese cuadro C3 del lateral derecho, donde tenía que estar conectada la manguera del grupo, y el operario declara que debido a la maraña de cables, la ven ustedes ahí, que había en el suelo, tropieza, se apoya en el lateral del cuadro, ¿vale?, y es cuando se produce, según el operario, la deflagración. Bien, hasta ahí normal, ¿verdad? Ahí miraríamos, esa es la parte, digamos, exterior, en la parte que nos quedamos de la parte superior del iceberg. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que este cuadro C3 estaba sujeto sobre una bancada atornillada, manteniendo la fijación mecánica del equipo. En ambos laterales existen rejillas de ventilación, pueden ver ustedes el lateral derecho y el lateral izquierdo de ambas partes del cuadro C3, y para quitar esas tapas, pues se necesitaba el uso de herramientas para su extracción. ¿Qué hacemos? Pues, no, pues se hace un informe pericial, se hace un análisis del entorno. Inicialmente nos personamos y visualizamos cuáles son los elementos de seguridad. Recordar hecho y entorno. Y el entorno donde se produjo el accidente, bueno, pues se ve que hay un cuadro de distribución de baja tensión que distribuye tensión a través de 4 salidas protegidas, y que la zona de trabajo está identificada como el centro de transformación. Además del cuadro afectado, estaba el resto de paramenta que estaban situados en el lado izquierdo, como ven ustedes, con su señalización, con todo el cuadro, ¿vale? A partir de ahí se produce se comprueba que existe seguridad mecánica, los equipos eléctricos están protegidos por envolventes, por carcasas, que cumplen con las condiciones y frente a resistencia frente a impactos externos. Cumple con la normativa, soportando fuerzas mecánicas aplicadas a las envolventes que no afectan a los componentes electrónicos internos. Los cuadros de distribución de baja tensión instalados en el centro de transformación están protegidos además por una envolvente fija que, para ser retiradas, pues requiere el uso de una herramienta específica, una llave, ¿vale? Por un lado tienen que quitar una serie de tornillos, ¿vale? Esto tiene además unas pestañas, y esas pestañas, o sea, tienen que eliminarse para poder realizar esa extracción, ¿vale? Hasta ahí todo normal. Inicialmente lo que hacemos es, una vez que se ha hecho un análisis de lo que es el entorno físico de la parte de seguridad mecánica y del cumplimiento, ¿vale?, cogemos el cuadro y nos llevamos el cuadro para analizarlo, ¿vale? Y en ese análisis del cuadro, pues se empieza a visualizar, pues, dónde se ha producido esa deflagración, ¿vale? Ahora, en cuanto vean, van a ver ustedes cómo sacamos ese cuadro, ¿vale? Se ve perfectamente que no existen en las palas
las partes Vale. Sacamos ese cuadro para analizar, vemos que se ha producido esa deflagración del cuadro, lo que son la parte superior del cuadro, donde iban las mangueras, pues no tiene ningún tipo de problema. De hecho, se ve la distancia, porque al presionar, porque el trabajador cae por el lateral y al presionar puede haberse producido un arco eléctrico, puede haberse producido un contacto directo, pero como pueden ver, la distancia de donde estaban las barras, el embarrado, hasta donde se produce, es una distancia de seguridad. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la normativa. Pero de repente nos encontramos con que efectivamente el embarrado no es accesible, ¿vale? No se habían retirado esas rejillas de protección y no permite la entrada directa de la rejilla hacia el interior del cuadro, ¿vale? Estos son los efectos que produjo los laterales del cuadro de baja tensión, ese cuadro C3, pero en el análisis se observan evidencias físicas de que el accidente, ¿vale? Y hablamos de la causa raíz. Causa raíz es aquella causa, cuando nosotros analizamos un accidente, que si no se hubiera iniciado, no hubiera ocurrido el resto de causas posibles del accidente. Y la causa raíz es el contacto directo de un elemento exterior a través de la parte superior de la rejilla, que como pueden ver ustedes donde están, alguien metió un destornillador, posiblemente porque no había sabido o no sabría, ¿vale? Porque no era operador autorizado para manipular ese cuadro eléctrico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que, claro, rápidamente se hace ese informe pericial, se hace ese informe técnico, ¿vale? Como pueden ver ustedes, pues, la manipulación del cuadro eléctrico está claro que es la causa raíz, e independientemente de que hubiera maraña, de que hubiera falta de orden y limpieza dentro de del propio centro de transformación, ¿vale? No es la causa por la que se produce el accidente. Es un poco lo que les comentaba al principio, de lo que oímos al principio a lo que luego es real, ¿vale? Pues cambia. Esa causa raíz hace que una buena investigación de accidentes lleguemos a las causas raíces. No es fácil, hay muchos métodos para llegar a la causa raíz, árbol de causas, diagramas de Ishikawa, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo fundamental y lo principal es analizar cuál es la causa raíz por la que ha llegado, qué es lo que hace un buen informe de investigación de accidentes, ¿vale? Dentro de esa visión 360. En este caso, la causa raíz es que un elemento externo se introduce por la parte superior de la rejilla, en contacto directo con la barra y una de las fases, pues ocasiona un arco eléctrico principal y un arco eléctrico secundario en serie con las partes activas del cuadro. Liberan gran cantidad de energía que afecta a la rejilla lateral del cuadro, o la energía liberada, y es cuando se produce el accidente, ¿vale? Como conclusión, el cuadro de distribución funcionaba correctamente, en el programa de trabajos no estaba prevista el cambio, sí del cuadro C1 y C2, y tras el accidente se conectó ese cuadro al grupo electrógeno y funcionaba perfectamente, con lo cual quiere decir que se había producido este trabajo. ¿Qué responsabilidades hay ahí? Claro, pues la responsabilidad penal desaparece, el delito de resultado, puesto que el accidente no es como tal, pues que está categorizado como imprudencia temeraria del trabajador. No hay recargo de prestaciones, no hay responsabilidad civil y no hay responsabilidad administrativa. Se habla con el trabajador no se denuncia y no existe ningún tipo de responsabilidad. Claro, la cuestión es ¿y qué hubiera ocurrido si ese informe de investigación de accidentes no se hubiera realizado tan detallado como el que hemos realizado, ¿vale? El segundo ejemplo es más hacia el punto de vista jurídico. Si llega a producirse un ámbito jurídico, ¿vale? Y si llega a producirse responsabilidad. En el primero no llega a ningún lado. Volvemos otra vez a las variables, hecho, entorno y contexto. Y el análisis de los hechos, bueno, pues el entorno, en este caso, estaba haciendo labores de mantenimiento de un aerogenerador, ¿vale? No sé si conocen ustedes los aerogeneradores, ya saben que tienen un fuste, la parte de arriba, que se llama nacel, ¿vale? Y ahí, bueno, pues se hace una serie de mantenimiento con las palas de los aerogeneradores.
Hay dos trabajadores que acceden en el interior. Como pueden ver, no es desde luego lo más adecuado para pasar una tarde de viernes, ¿vale? Porque para subir es una escala vertical, tienen que subir con todas las herramientas y se hace un mantenimiento en el que es la lubricación, revisión de palas, inspección detallada, reparación de daños, ¿vale? Y además es un entorno, pues la verdad, bastante complicado. Tienen que meter una especie de buje para evitar que las palas estén en movimiento mientras están realizando las labores de mantenimiento. Bien, en este caso, los hechos en los que se definen inicialmente, lo que nos viene a priori, es que cuando descendía por la escalera interior ya había terminado los trabajos de mantenimiento de esa escala y el trabajador se coloca un walkie-talkie de comunicación en el bolsillo de la chaqueta que llevaba, ¿vale? Entonces cae ese walkie-talkie con tan mala fortuna que cae dentro de un recinto vallado, que es el que tienen ustedes en esa parte de la izquierda. Estaba vallado por todas zonas, menos por la de arriba, se encontraba señalizado con una señal de alta tensión y además para acceder al mismo pues era necesario, como es obvio, desconectar la corriente, solamente se podría hacer con personal autorizado. Pese a ello, pues, este trabajador accede al interior del recinto, escala por la puerta, ¿vale? Se mete a este recinto de alta tensión para recoger el walkie y, desgraciadamente, ahí es donde se produce la descarga eléctrica, ¿vale? Porque, de nuevo, volvía a estar en tensión. Como ven ustedes, bueno, pues esta es un poco la situación, esta es la recreación en la que el trabajador va bajando con ese walkie-talkie. Como pueden ver, pues es relativamente sencillo el que se caiga un elemento que no lleva ningún tipo de sujeción más allá de un clip o de una pestañita que lleve el propio walkie-talkie. Se analiza el entorno. El interior del aerogenerador, donde se encuentra este transformador de alta tensión, pues es un espacio técnico, estructuralmente específico y que, en este caso, se comprueba que está adaptado a las condiciones operativas del aerogenerador y cumpliendo toda normativa, ¿vale? Tiene que tener 0,80 por debajo, en la parte de arriba sí es cierto que podía estar tapado, ¿vale? Pero bueno, tiene cierta aireación, ¿vale? Y nadie tiene por qué acceder a esa zona. Esta zona es una zona abierta por la parte superior. Para acceder a ella hay una envolvente de protección que impide el paso a toda persona que no está autorizada para manipular o para realizar ese trabajo y dispone de una puerta que actúa como sistema de enclavamiento, ¿vale? En la que para abrir esa puerta con esa llave pues se necesita autorización para un trabajo de permisos especiales, ¿vale? En la puerta además pone una señal de peligro de alta tensión. Bien. Analizamos el contexto y cuando se analiza el contexto y las situaciones, bueno, pues esto es lo que declara directamente el trabajador. Dice que sobre las 15:45 el trabajo de reparación de las palas ya ha sido realizado, por lo que el trabajador accidentado debía acceder al nacel para retirar los bulones que se colocan para impedir el giro de las palas. Según manifestaciones obtenidas en las comparecencias realizadas en sede inspectora, indica que el trabajador se colocó el walkie en la parte superior mientras subía por la escala vertical y cae en el interior del recinto de alta tensión. Una vez había descendido, informa a su jefe de equipo, ¿vale? Efectivamente, porque hay un binomio, van siempre dos personas para realizar este trabajo y en este caso era su jefe de equipo. Ambos subieron de nuevo por la escala vertical con el fin de localizar dónde había caído el walkie. Al no verlo, manifiesta que recibió la orden de acceder al interior del recinto. Alguien no quiere bien a alguien. Ya sacamos el dedo acusador, no. Me ha dicho que haga. Al no poder acceder por la puerta, ya que estaba bloqueada, recibió instrucciones de acceder por la parte superior del recinto trepando por el cerramiento, ya que no había protección en la parte superior del recinto. Alguien sigue sin querer nada bien a alguien. Porque ¿qué está haciendo? Sacando el dedo acusador ¿hacia quién? El jefe de equipo. Una vez en el interior, localiza el walkie, lo que entrega a su jefe de equipo a través del hueco existente en la parte inferior, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que desde el punto de vista de responsabilidad, ahí tienen ustedes todos los agentes que intervienen tras un accidente de trabajo, ¿vale? Por un lado, los servicios de emergencia, por otro lado, la policía local, la policía científica, que actúa como fiscalía de siniestralidad laboral, actúa de oficio si hay indicios de delito en la concurrencia del accidente, la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gabinete Regional de Seguridad y Salud, donde se hacen informes técnicos a requerimiento, la propia Dirección Provincial de Trabajo y luego los abogados de trabajadores afectados, representación de trabajos y sindical, si se producen demandas. La jurisdicción donde se van a producir, por tanto, todas las actuaciones
de responsabilidad que derivan del accidente estarán en la jurisdicción penal y en la jurisdicción social. Bueno, pues inicialmente, como se ha producido un incumplimiento de obligaciones, ¿vale?, pues aparece el acta de inspección de trabajo, ¿vale? Se produce un requerimiento, fecha de creación, y se produce acta de infracción un día después, con un acta de infracción de 8.000 euros. ¿Vale? La propia Inspección de Trabajo lanza al INS, al Instituto Nacional de Seguridad y Social, para que se produzca un recargo de prestaciones, ¿vale?, que era otra de los elementos por el accidente que se había producido. En este caso, ya saben ustedes que el recargo de prestaciones, tal y como habíamos dicho al principio, está en una horquilla entre el 30 y 50, en este caso es un 40%. Y si la propia Inspección de Trabajo ve que hay existencia o concurrencia de un delito penal, pues informa, en este caso, al juzgado para iniciar un procedimiento penal, ¿vale? Tienen ustedes el plantel de las 3 actuaciones: la responsabilidad administrativa con el acta de inspección de trabajo, ¿vale?, el recargo de prestaciones, que es el que produce a la propia Dirección Provincial de Trabajo, y en el caso del juzgado de instrucción, que es cuando produce las diligencias previas para este procedimiento abreviado que va a realizarse. Bien, de todo esto que hemos visto, con todo esto, ¿vale?, pues llegamos a juicio, se hace ese informe de investigación de accidentes, se hace un informe pericial y a partir de ahí se produce la sentencia, ¿vale?, que les leo textualmente. Dice: de lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la Inspección de Trabajo constata deficiencias por parte de la empresa tal que daría lugar a una infracción en el orden administrativo, pues tal y como el acta de infracción refleja, ¿vale?, con 8.000 euros, ¿vale? En este caso sería grave en grado mínimo, me parece, si no recuerdo mal. Existen deficiencias formativas e informativas, eso es lo que dice la propia Inspección de Trabajo en materia de prevención. Y además, un segundo elemento, al no contar con un elemento para evitar que cayese el walkie, comparten con el Ministerio Fiscal y la Defensa de los investigados que no se dan los requisitos para considerar concurrente un delito del artículo 316 del Código Penal, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se observa por parte del empresario que se haya quedado un riesgo concreto. Gracias a la investigación correcta del informe, dice que el empresario había cumplido, puesto que el transformador que produjo el accidente se encontraba dentro de un recinto al que los trabajadores no necesitaban ni debían acceder, cerrado hasta tal punto que para entrar tenía necesario obtener una llave. Por otro lado, dice que el accidentado recibió formación en riesgos laborales, en este caso en riesgo eléctrico, ya que aducía que no tenía formación en riesgo eléctrico. Claro, lo que no tenía era formación en riesgo eléctrico de alta tensión, entre otras cosas porque su trabajo no era el de alta tensión, ¿vale? Pero es que además, aunque no lo hubiera recibido, debía ser conocedor del peligro que suponía acceder a dicho recinto, ya que esto era patente para cualquier persona con formación específica o sin ella. La forma anormal de acceder, unida a las señales que permiten que cualquier persona, que sea técnica o no, con formación o sin ella, acceda a un recinto en el que se ve claramente que podría sufrir daños, ¿vale?, pues hace que son los que padece el trabajador. Por tanto, el empresario cumplía todas sus obligaciones. Pero si recuerdan, había una parte, alguien no quería a alguien. ¿Se acuerdan ustedes de esa declaración? ¿Vale? Pues en esa declaración dice, en cuanto a la afirmación de que fue el encargado quien le dijo que acceder al recinto, no existen indicios suficientes, ya que se trata de versiones contradictorias y que no había persona en el interior del generador que pudiera atestiguarlo. Por tanto, no se podrá esclarecer. Pero le dice al trabajador, es que quien puso en peligro fue el propio trabajador, ¿vale?, aunque hubiera recibido instrucciones del otro trabajador, ya que el peligro era manifiesto, ¿vale? Por ello recae el sobre. Entonces es lo que nos decía nuestra madre, ¿no? Y si tú te dicen que te tiras por un puente, tú te tiras por un puente. Pues esto es igual, ya me puede decir usted, por muy encargado que sea, que yo veo riesgo en esta situación, ¿vale?, para que no lo realice. Por tanto, aquí la responsabilidad penal se diluye porque es imprudencia temeraria del trabajador, el recargo de prestaciones habría que ver en el juzgado de lo social y la responsabilidad civil también en lo social. Voy terminando. Es importante que, por tanto, y como conclusiones, yo la conclusión que he querido hacer, en lugar de poner, es que en muchas ocasiones tenemos que tener en cuenta que aplicar la prevención, ¿vale?, ese artículo 14, el empresario debe garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores,
¿vale? Y ese deber de invigilando que siempre nos asusta tanto, ese deber de invigilando siempre tiene que estar en lo previsiblemente posible y lo previsiblemente factible, ¿vale? Porque si no, le pueden ocurrir a usted cosas como estas. Desgraciadamente en prevención, en muchas ocasiones, ¿vale?, ponemos demasiadas cosas, por eso es fundamental la investigación del accidente, ¿vale? Como conclusión hay que hacer prevención, ¿vale?, y luego cumplir con la normativa de prevención para tener los mecanismos de defensa y una vez que tenemos esto, defenderse. Muchas gracias.